Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Estas son las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pone las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que está preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve fuera de mi patria y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos fuera de tu patria y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve fuera de mi patria y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Y también ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed? Fuera de tu patria, o desnudo, o enfermo, o preso, y no te servimos. Y él le responderá: yo les aseguro que cada vez que dejaron de hacerlo con el más pequeño, dejaron de hacerlo conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De hoy en una semana, el 29 de noviembre, será el primer domingo de Adviento, como si fuera el año nuevo de la Iglesia. Y vamos a comenzar a recordar cómo los pueblos antiguos, los judíos sobre todo, se prepararon a la venida de Cristo. Y vamos a participar en la oración de ellos, diciéndole a Jesús que venga, que nazca también en nuestros corazones. Vamos a vivir 4 semanas de Adviento hasta la Navidad. Y en la Navidad celebraremos a Jesús niño, a Jesús presentado en el templo, a Jesús que por ir un día a Pascua se quedó extraviado en Jerusalén. Vamos a recordar a los pastores que fueron a adorar a Jesús y a los Reyes Magos también. Será la época de Navidad, a la cual seguirá el recuerdo del bautismo de Cristo y de todos sus milagros y enseñanzas.
Ahí haremos como una pausa de 50 días, que será la Pascua. Celebramos ahí la muerte y resurrección del Señor, y lo hacemos en esa época porque en ese mes era cuando los judíos, cuando Jesús mismo celebró la Pascua. Pero el resto del año, que llamamos el año ordinario, vamos a estar recordando la enseñanza de Jesús, los milagros de Jesús, las parábolas del Señor, las bendiciones, cómo quería Él que viviéramos en la tierra. Y así hasta el último domingo de año, que en este año 2020 precisamente es hoy. Hoy celebramos nuestra oración y nuestro recuerdo a Jesucristo como Rey, es decir, como al que después de haber venido al mundo, corona su enseñanza y la acción salvadora para nosotros, prepara la iglesia y luego, subido al cielo, es reconocido como Rey universal. Tal vez pudieron poner cuidado en las lecturas de hoy. La primera lectura nos recordaba a Jesús como pastor, es decir, Él es el que guía el rebaño. Él es el que cuida porque esté bien alimentado. Cuando una oveja se extravía, Él la busca. Él sana a las ovejas que están enfermas, las lleva sobre sus brazos, las defiende si hay ataque del lobo y finalmente las premia. Por eso le cantábamos: eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Hay otras palabras que toman otras figuras distintas, no tanto la del pastor. Por ejemplo, se dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, para indicar que como si formáramos un solo cuerpo con el Señor, Él es el que rige el cuerpo, Él es su cerebro, su mente, su pensamiento, el que indica qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos para ir al Padre. Recordando los 2 evangelios de las 2 semanas que acaban de transcurrir, ustedes recuerdan que hace 15 días hablaban de unas bodas y Él era el esposo que llegaba, pero nos decía: hay que estar preparados para esa venida, como las amigas de la novia, que unas tuvieron protección y compraron aceite a tiempo y otras se les olvidó. Y cuando llegó el novio, unas estaban preparadas para entrar en la fiesta y otras no lo estaban. Eso fue hace 15 días. Hace 8 días celebramos al dueño de un negocio que tuvo un viaje y entonces le dio a uno de sus trabajadores, de sus mayordomos, le dio un dinero abundante para que trabajara y cuando él viniera le diera los resultados. Lo mismo hizo, aunque en menor cantidad, con el segundo. Y lo mismo hizo con el tercero, pero a ese tercero no encontró un trabajador eficaz y ese escondió el dinero para entregarlo tal cual cuando volviera el amo, y por eso recibió el castigo. De manera que si en la primera, hace 15 días, pensábamos en Jesús como esposo que regresa, hace 8 días pensábamos en Jesús como el administrador, como el gobernante que regresa y pide también resultados. Y hoy el Señor escoge la figura del pastor, no solo porque ya en la primera lectura leyeron ampliamente todo lo que era Dios que nos pastoreaba, no solo porque en el canto volvimos a escuchar el canto del pastor, no solo porque en la segunda lectura ahí se nos presentó Él como Rey y como el que vence el mundo y la muerte sobre todo, pero en esta tercera lectura es como el encuentro definitivo. Hoy es como el domingo dedicado a pensar en ese encuentro definitivo con Jesús, cuando muramos todos. Todos nos hemos de presentar ante el Rey,
todos vamos a conocer a ese pastor. Y como decía él, para que entendiéramos cómo debíamos prepararnos a esa visita, dijo que a la derecha iba a poner a las ovejas y a la izquierda a las cabras. Y que iba a comenzar a decirles a unos: ustedes pueden entrar al reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando yo tenía sed, ustedes calmaron esa sed. Cuando yo estaba viajero y no tenía dónde hospedarme, ustedes me alojaron. Porque ustedes fueron quienes me dieron ropa cuando yo carecía de vestido. Porque ustedes, cuando yo estaba enfermo o cuando estaba en la cárcel, fueron a visitarme y no me dejaron abandonado. Los que recibían la felicitación y también los que recibían el reproche porque no habían cumplido lo que hubieran debido hacer, preguntaban: ¿pero cuándo fue, Señor? ¿Cuándo fue cuando te vimos en esas condiciones deplorables y no te quisimos ayudar? Y él dice: cada vez que lo hicieron con un hermanito mío pequeño, con un pobre, con un mendigo, con un necesitado, lo estaban haciendo conmigo. Porque Él vino para enseñarnos el amor del Padre, pero también para enseñarnos a amar a los hermanos. En otra parábola que ustedes recuerdan, nos habla de un buen samaritano que vio a un herido y se bajó a ayudarlo. Y pagó lo que fuera del caso hasta que el hombre enfermo saliera adelante en la vida. Es como el culmen de las enseñanzas de Jesús. Y hoy, cuando nos pregunta qué hicimos de bien o no lo dejamos o no lo hicimos, es como si estuviera haciéndonos el examen final. Los muchachos que van terminando el bachillerato, los que van adelantando en la universidad, los que tienen que defender un proceso, por ejemplo, que son abogados y tienen que defender un proceso, saben que llega un momento que es el definitivo. Porque si es una audiencia, tienen que convencer al juez de la inocencia de su defendido. Pero si son estudiantes, tienen que convencer a los maestros, a los profesores, de que realmente conocen la materia que están enseñando. Y eso les va a pasar a todos ustedes en esta semana en que entramos, que es ya como la última semana de exámenes. Pues el Señor hoy nos está diciendo: en el último día de la vida nos van a examinar sobre el amor. Nos van a decir si supimos amar. Nos van a pedir presentes las pruebas de que cuando yo tenía hambre, usted sí me dio de comer. Usted sí me dio de beber. Usted sí fue a visitarme si estaba encarcelado o enfermo. Usted sí me alojó y sí me dio vestido. Vamos a ser, como dice San Juan de la Cruz, en la tarde de la vida vamos a ser examinados por el amor. De manera que ya el Señor nos está soplando. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que nosotros podamos responder con verdad: sí, Señor, ayudamos a nuestros hermanos necesitados. Sí, Señor, tratamos de prestarle auxilio a aquel que requería nuestra ayuda. Sí, Señor, eso lo hicimos. Y como tú eres nuestro pastor, y como tú eres nuestro jefe, y como tú eres nuestra cabeza, y como tú eres nuestro rey, y como tú eres nuestro sol, y como tú eres la fortaleza de nuestra vida, y como tú eres el primogénito entre muchos hermanos, pues de ti, Señor Jesús, hoy, en este día final del año, primero reconocemos tu puesto, reconocemos que tú eres el Rey del universo, reconocemos que tú eres el pastor del rebaño, que tú eres la cabeza de la iglesia. Sabemos que de ti depende todo, pero también queremos decirte: Señor, con deficiencias a veces, pero hemos querido cumplir tu voluntad. Por eso, Señor, felices de escuchar la aprobación final que venga de ti.
Aquí en la tierra nos hemos puesto felices cuando después de terminar un periodo de estudios nos dan un diploma firmado por las autoridades. Cuando hay un juicio nos dicen, tenía razón, queda absuelto, es inocente, merece que le indemnicen, en fin, lo que pase según las circunstancias. Desde ahora nos estamos preparando a decir, Señor, como sí queremos escuchar de tus labios la palabra definitiva y victoriosa, por eso ahora, Señor, ayúdanos, guíanos como pastor, ábranos como maestro, indícanos qué es lo que tenemos que hacer, porque realmente, Señor, queremos estar contigo para siempre y la única manera que hay de lograrlo es cumpliendo lo que tú nos recomiendas.